Vamos a aprender entonces de qué manera se van a desarrollar las doctrinas económicas, pero esto va a tener una cierta secuencia, ¿no? En primer lugar, toda doctrina parte de una realidad, ¿no? Una realidad que evidentemente va siendo, digamos, coyuntural, ¿no? Coyuntural porque es circunstancial, o sea, va cambiando según la evolución de la historia humana. De esa realidad, entonces, va a aparecer primero la idea económica, ¿no? La idea o el pensamiento que luego se vuelve una doctrina, ¿ya? Cuando la doctrina es compartida por una serie de economistas o de filósofos de manera homogénea, se convierte en una escuela. La escuela a su vez va a formular principios universales que van a convertirse en teorías y por último los gobiernos van a usar las teorías para poder elaborar la llamada política económica. ¿Está bien? O sea, este es el proceso que se debe seguir cuando se habla de la evolución del pensamiento económico, ¿no? Evolución del pensamiento económico, o también se le conoce como las doctrinas económicas, ¿ya? Dentro del módulo se van a observar 7 escuelas que son las más importantes, ¿no? Porque en la antigüedad se hablaba de escuelas, pero eran muy rudimentarias, ¿no? La economía era observada como una filosofía, era observada como una situación escolástica, como una situación jurídica, entonces como que no había pues un consenso de carácter universal. Es a partir de la edad moderna, es a partir de la escuela mercantilista en que ya se empieza a desarrollar la doctrina propiamente, ¿no? Ya se habla de dogmas económicos, se habla de leyes económicas, se habla de políticas económicas, entonces eso ya tiene un sentido un poco más ordenado, ¿no? A ver, la escuela mercantilista va a ser considerada la doctrina del capitalismo comercial, ¿no? Cada escuela siempre va a ser, digamos, mentora de una determinada estructura del capitalismo, ¿no? Se habla del capitalismo industrial, también se habla del capitalismo financiero, ¿no? Se habla del capitalismo tecnológico, entonces todo tiene pues una respectiva representación. Ya, se va a desarrollar entre el siglo XVI y mediados del siglo XVIII, ¿ya? O sea, prácticamente abarca la edad moderna en la etapa del Renacimiento europeo, ¿no? En ese Renacimiento europeo es cuando va a constituirse la doctrina mercantilista, ¿ya? Marco histórico, vamos a darle 3 principios a ese marco histórico. Primero, las grandes expediciones geográficas que consolidan la aparición de los grandes descubrimientos, ¿no? Sobre todo las costas africanas y, digamos, los imperios americanos van a ser la base pues para la construcción del mercantilismo. Luego vienen los grandes inventos, donde el más importante va a ser la brújula, ¿no? A partir de la brújula se va a fomentar la intensificación del comercio, ¿no? Las exportaciones, las importaciones. Y también la consolidación del absolutismo, ¿no? En el lado político vamos a encontrar, digamos, la intensidad de las monarquías dictatoriales, ¿no? Sobre todo Italia, Francia, España, Inglaterra, se van a considerar, igual que Portugal, como absolutismo monárquico. Bueno, en función a sus representantes, vamos a mencionar a los siguientes, ¿no? Por el lado francés, que fue el mercantilismo más radical, vamos a encontrar a Juan Bautista Colbert, ¿no? De ahí viene el famoso término colbertismo. Se habla de una política económica colbertista cuando se menciona la, digamos, política proteccionista, ¿no? Establecer aranceles, establecer cuotas, conceptos que hoy en la modernidad se siguen utilizando. Y también va a estar este personaje, este filósofo francés llamado Antonio de Mauretelin. Antonio de Mauretelin va a ser el primero que va a bautizar a nuestra asignatura como economía política, ¿no? Le llama economía política porque está asociada al interés estatal, aunque luego los socialistas toman el nombre para designar la ciencia que estudia la evolución de los modos de producción. O sea, como que tiene un sentido pues diferente en cada, como lo dije al comienzo, en cada coyuntura, ¿ya? Por el lado de España, el asesor de Fernando VI, ¿no? Alonso de Montellanos, el famoso escritor que defendía, que pregonaba que la riqueza hay que venderla y hay que establecerla en oro y plata. Mientras tengamos oro y plata, los países tendrán mayor poder de riqueza, mayor poder económico. Y por el lado inglés vamos a tener a Thomas Moon, ¿ya? Este señor escribió una obra llamada Aritmética Política.
donde señala, por ejemplo, que la evolución de los estados es una evolución matemática también, ¿no? Tal como las matemáticas van evolucionando, los estados también se hacen más abstractos, se hacen más formales, se hacen más poderosos. ¿Bajo qué principios entonces se harán poderosos? Ahí viene justamente la doctrina mercantilista. La doctrina tiene una filosofía, ¿no? Señala la famosa ilusión crisohedonista, ¿no? Aquella ilusión que señala que la riqueza está en función, ¿no es cierto?, al dinero, ¿no? Mientras más dinero la economía pueda acumular, evidentemente la riqueza será mucho mayor, el Estado será más poderoso. Pero la pregunta es, si el dinero es una mercancía que hoy solo tiene valor fiduciario, valor nominal, ¿cuál era el valor real, el valor intrínseco del dinero? Obviamente en esa época estaba en función al oro y la plata. Por eso los mercantilistas sostienen dentro de ese marco de ilusión crisohedonista que la nación poderosa es la que va a acumular la mayor cantidad de oro y plata, ¿no? Mientras mayor cantidad de oro y plata, de metales preciosos, las economías puedan acumular, evidentemente el poder económico y político y expansionista será mucho mayor. ¿Cómo lo vas a lograr? A través de dos políticas, ¿no? Primero, explotando las minas. Pero acá hay un pequeño problema. Estos son recursos no renovables. Como no son renovables, evidentemente no se va a generar una riqueza permanente, ¿no? Entonces habrá que obtener en un país donde evidentemente sean más abundantes. ¿Y dónde serán abundantes? En las colonias, ¿no? En aquellos enclaves en donde los europeos llegaron a conquistar, digamos, nuevos mundos, ¿no? Nuevos territorios. Y para eso tienen que utilizar el comercio exterior, ¿no? O sea, las exportaciones. Las exportaciones van a ser el motor de la acumulación de oro y plata en ese momento, ¿no? Aproximadamente durante 3 siglos. Y la recomendación está en que los países deben obtener una balanza comercial favorable. Ahora, ¿qué significa tener una balanza comercial favorable? Que las exportaciones deben superar a las importaciones. De tal manera que un país tiene que vender más mercancías al exterior de las que está comprando. El señor Colbert decía, este filósofo y político francés, que un país verá rentable la exportación cuando el precio internacional sea mayor que el precio doméstico. O sea, esa es la lógica de un exportador. Yo vendo al mundo cuando me pagan más afuera de lo que me pagan domésticamente. Mientras que las importaciones serán beneficiosas en la medida que el precio internacional sea menor que el precio doméstico. Entonces, esa relación genera que un país ingrese a competir. Pero mientras exporte más de lo que está importando, su balanza será favorable. Y en esa idea va a obtener un superávit, pero monetario. ¿Cuál es el superávit monetario? Acumular oro y plata. ¿Está bien? Esos son los dos puntos fundamentales dentro del esquema de la balanza comercial. Y para lo cual se tienen que industrializar las exportaciones, ¿no? O sea, en este caso vender productos ya terminados, productos manufacturados. Y más bien hay que tenerle pavor, hay que tenerle horror a la materia prima, porque si un país exporta materia prima, va a tener el peligro que esa materia prima regrese en forma de un producto ya elaborado, o sea que al final vamos a vender lo que luego vamos a comprar, pero con un valor agregado, ¿no? Eso es lo que plantea la industrialización. Pero además de la industrialización, también plantean aplicar la sustitución de las importaciones. O sea, no comprar de afuera lo que se produce domésticamente. Y si lo compramos de afuera, tenemos que aplicar, pues, políticas proteccionistas, ¿no? Entre las cuales va a encontrarse, pues, la fijación de aranceles, la fijación de medidas pararancelarias, la fijación de impuestos fuertes que vayan a encarecer el producto importado. En ese sentido, de la evolución de la historia y las doctrinas, vamos a encontrar en el camino a la escuela fisiocrática, ¿no? La escuela fisiocrática es una escuela de carácter liberal con la que se inicia, pues, la doctrina naturalista en el pensamiento económico, desarrollándose como una oposición a la doctrina mercantilista. O sea, si bien es cierto, ellos no niegan al capitalismo, pero sin embargo sí van a rechazar el intervencionismo del Estado. Y empieza a desarrollarse a mediados del siglo XVIII. ¿Está bien? Una vigencia de más o menos
30 años. Justamente son los 30 años en que también en forma paralela se desarrolla la Ilustración, o sea, el pensamiento de los grandes libertarios franceses, ¿no? Rousseau, Montesquieu, D'Alembert, ¿no? La aparición de la enciclopedia, la aparición del contrato social. Ese marco ideológico, ese marco, digamos, literario que tuvo Francia va a ser importante para la aparición de la fisiocracia. Fisiocracia textualmente significa el gobierno de lo natural. O sea, no digamos la naturaleza, porque la gente puede asociarlo a recursos naturales, no, sino la naturaleza como movimiento individualista, ¿no? Las leyes del movimiento están asociadas a las leyes económicas. Eso señalaba François Quesnay. Bueno, y va a ser obviamente la base para la aparición del liberalismo, ¿no? Liberalismo significa aquel pensamiento que sostiene que un Estado debe dejar fluir la actividad económica sin necesidad de regularlo, ¿no? Sin necesidad de la intervención. A ver, François Quesnay, su obra más importante fue La tabla económica. El señor mencionado acá no era economista, ni siquiera era politólogo. Era una persona dedicada a la medicina. Por eso que en los libros de teoría económica aparece el doctor Quesnay. Y él señalaba que el flujo, vamos a llamar circular, de la sangre en el cuerpo humano es el mismo al flujo circular de los bienes y servicios en la economía. Por eso que se habla de producción, se habla de circulación, se habla de distribución, de consumo y de inversión, asociándolo siempre pues al orden natural. En la tabla económica se van a definir pues todas las actividades y todas las etapas que van a conformar el llamado proceso económico, ¿ya? A ver. A François Quesnay se le llama el padre de las ideas naturalistas, ¿ya? O sea, de las ideas que sostienen que el Estado no debe regular la actividad económica. El segundo representante va a ser Jacques Turgot, ¿ya? Este señor fue ministro de Hacienda, o sea, lo que nosotros llamamos comúnmente ministro de Economía, ¿no? Pero en el lado, pues, del absolutismo, ¿no? Por eso que en realidad la fisiocracia puede ser considerada como una doctrina de la burguesía industrial. Porque mira, Quesnay era médico y es más, llegó a ser médico de cabecera de Luis XV, ¿no? Y encima Luis XV tuvo como su ministro de Hacienda a otro fisiócrata, ya que es Turgot, ¿no? Y luego viene el asesor de Turgot, que era Vicente Gournay. Él fue muy famoso porque acuñó esta famosa frase que se ha vuelto casi el himno de la idea liberal. El famoso laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, o sea, el principio que señala que el Estado no debe regular la vida comercial, no debe regular la vida industrial. Mira el significado: dejar hacer, dejar pasar, el mundo va caminando solo. O sea, es una retórica, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar, dejar producir, dejar circular. Porque el mundo camina solo, el orden natural. Las leyes de la naturaleza física están asociadas a la naturaleza económica, sin ninguna, digamos, situación artificial o de controles que haga el Estado, ¿no? La famosa retórica del liberalismo. Su doctrina está basada en la definición de la fisiocracia, ¿no? Gobierno del orden natural y del movimiento económico, ¿está bien? Sin necesidad que los gobiernos intervengan. Ahí está bien claro, dejar hacer, dejar pasar, ¿ya? Si bien es cierto, ellos argumentan que el Estado no debe intervenir, sí argumentan que el Estado es importante, pero solo para la defensa territorial, solamente para fines de seguridad, tanto interna como externa, pero en la vida industrial, en la vida comercial, eso está descartado. ¿Quién va a retomar esta filosofía básica del liberalismo? Adam Smith. Por eso que Adam Smith más adelante sale, digamos, a la palestra con la llamada escuela manchesteriana, con la escuela clásica, donde el sustento, él mismo lo reconoce, va a ser el liberalismo de Quesnay. Ahora, ¿cuál fue el gran error que tuvo la fisiocracia? ¿No? El gran error fue que consideraban a la agricultura como la única fuente de riqueza. Ojo, no es la fuente de riqueza, sino la única, de tal manera que toda actividad que no esté relacionada a la tierra se consideraba improductiva. O sea que el verdadero valor agregado, aunque esto parezca contradictorio, lo generaba el campesino, lo generaba el agricultor, lo cual pues evidentemente pierde vigencia si mencionamos la parte histórica, ¿no?
porque no van a tomar en cuenta las transformaciones o las evoluciones que generó pues la llamada revolución industrial. Recordemos que Manchester en Inglaterra se va a convertir en el centro del avance tecnológico, ¿no? Cuando John Watt inventa pues la máquina a vapor, y a partir de la invención de la máquina a vapor pues viene la transformación del transporte, la transformación de la navegación, la transformación manufacturera, y eso hace que la industria se convierta en la actividad, digamos, más importante. La agricultura pasa a un segundo plano, pero ese es el error pues básicamente de la historia. No olvidemos que las doctrinas están elaboradas en base a un momento histórico, y ese momento histórico, al transformarse, genera también una transformación doctrinaria, ¿ya? Donde sí se generó polémica en la doctrina social de la fisiocracia fue que ellos consideraban 3 clases sociales. O sea, no hablaban de ricos, pobres, no, hablaban de 3 clases de acuerdo a la división del trabajo. Los terratenientes iban a conformar la clase propietaria, ¿ya? O sea, la clase dominante, la clase feudal hasta cierto punto. Los campesinos iban a formar la clase productiva. Observa que solamente se menciona actividades agrícolas. Las demás actividades iban a ser llamadas clase parasitaria o estéril, o sea, clase que no produce riqueza, artesanos, comerciantes, trabajadores fabriles, todos aquellos que no están relacionados al trabajo del campo. Evidentemente eso representa pues un error histórico, ¿no?, de interpretación de esa realidad.